Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la justicia y la política. La justicia y la política deben ir separadas, aunque deben ir en el mismo rumbo, en la misma dirección. Es en ese sentido que la justicia, por ejemplo, es impartida por el Poder Judicial, la política es delineada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo aglutina lo político y lo judicial. Eh, en este sentido, la justicia y la política deben ser algo diferente, algo independiente entre sí, y no se puede judicializar la política, por ejemplo, o politizar la justicia. Ambas son actitudes antidemocráticas, son actitudes que son actos de corrupción y no se deben aceptar, ¿no? La justicia y la política deben ir separadas y discriminadas la una de la otra, aunque deben ir en la misma dirección del bienestar y del progreso del país, de cualquier país, de todos los países. Es por eso que considero yo que la justicia y la política no son lo mismo, ¿no? Aunque, y como hay tres poderes en el Estado, eh, tiene que haber una división también entre lo que es justicia y lo que es política. Esto implica también que tiene que haber justicia social, por supuesto, y se debe lograr la paz social propia de toda vida democrática, ¿no? Por democracia yo entiendo el gobierno de todos y no de la mayoría, aunque en la antigua Atenas democracia era el gobierno de la mayoría, porque los esclavos que había no tenían voz ni voto, ¿no? Entonces no era una democracia real, una democracia verdadera. Hoy en día no hay esclavos, pero y la democracia debe ser entendida como el gobierno de todos, es una variación semántica. Y la demagogia debe ser entendida como el gobierno de la mayoría. Esta demagogia da lugar a vicios políticos, a vicios jurídicos incluso, sobre, sobre lo que es eh, lo que es la democracia como tal, ¿no? La libertad y todo eso. La justicia y la política deben estar separadas, pero al mismo tiempo deben ir en la misma dirección, como había dicho. Y lo justo y lo político eh, debe ir separado, y los tres poderes, por eso hay tres poderes, ¿no? Tres poderes independientes que no deben interferirse el uno al otro y no se debe, como había dicho, judicializar la política o politizar la justicia, ¿no? La variación semántica de democracia como gobierno de todos creo que es válida y es necesaria en este mundo contemporáneo en que vivimos, en que necesitamos eh, una mayor democracia como gobierno de todos, en que todos seamos iguales con los mismos derechos y obligaciones, ya sea en un sistema capitalista o no, pero obviamente el capitalismo se debe respetar porque es consecuencia de la historia, ¿no? Y obviamente se puede mejorar el capitalismo, se lo puede humanizar y se puede lograr que haya una verdadera democracia dentro del capitalismo. Eh, una integración mundial, por ejemplo, o el Estado mundial del que ya hablo en otros videos, eh, es necesaria para esto, ¿no? Y así los más pobres recibirían ayuda de los más ricos y saldrían de la pobreza. Por eso es que las fronteras y las guerras son malas, no deberían suceder. Y es así que, por ejemplo, en la administración de justicia o en el gobierno político, tiene que haber separación. No se puede interferir, no se puede politizar la justicia, no se puede judicializar la política, porque como había dicho, son actitudes corruptas, actitudes que no deben suceder y que en todo caso se debe conseguir una separación entre la justicia y la política, aunque hay una relación, pero hay una relación de independencia también, ¿no? O sea, de la una de la otra. Por eso es que considero yo que la justicia y la política deben estar separadas y no se puede judicializar la política ni politizar la justicia, porque esto conduce a estos vicios y a la demagogia como gobierno de la mayoría, ¿no? Porque en este caso demagogia pasaría a ser gobierno de la mayoría y democracia gobierno de todos. Es una variación semántica necesaria para comprender y para mejorar el sistema político y el sistema judicial y hacerlos más justos, más equitativos y que haya paz social y que haya verdadera democracia que garantice los derechos de todos
y que no viole los principios fundamentales de lo que son los derechos humanos y como derechos civiles y políticos y económicos que todos tenemos. Muchas gracias.